días, niños. Hoy les voy a contar sobre una de las civilizaciones más importantes de la historia universal, la historia de Roma. Miss, ¿me puede contar sobre la historia de Rómulo y Remo? ¡Claro! Es la historia que les voy a contar a continuación. La civilización romana se inició a orillas del río Tíber hace 750 años antes del nacimiento de Cristo. Roma era pero muy pequeña en comparación a las demás ciudades. Ellos creían ser descendientes de los troyanos. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos, descendientes de Enea, un héroe troyano. Ellos creían que de grandes iban a ser dueños del reino de Troya, pero su tío, para evitar esto, los dejó abandonados a la orilla del río Tíber, donde una loba llamada Luperca los encontró y los crió como a sus propios hijos. Cuando crecieron, intentaron fundar una ciudad, pero no se pusieron de acuerdo, así que se pelearon y Rómulo mató a Remo, quedando Rómulo como primer rey de Roma. En Roma habitaban los llamados patricios. ¡Hola, Patricio! ¡No, espera! ¡Yo soy Patricio! No, tú no, Patricio. Unos ciudadanos ilustres que se encargaban de escoger al nuevo rey cuando el anterior moría. Los patricios eran los ciudadanos más antiguos de Roma y generalmente los más sabios. Se reunían formando lo que se llama el Senado. Este Senado limitaba el poder del rey hasta que un día decidieron echar al rey y así fue el inicio de la República Romana. Las personas más pobres de Roma se llamaban los plebeyos. Estos exigían comida y dinero, así que el Senado, formado por los patricios, tuvieron la idea de hacer más grande Roma conquistando más pueblos. Así fue como los romanos formaron un gran ejército para conquistar los pueblos. A medida que Roma se extendía, esta se volvía más difícil de gobernar, hasta que un día llegó un general muy exitoso que se quiso hacer cargo de Roma para poner orden. Este general se llamó Julio César. Julio César venía de una familia patricia y quería mejorar las condiciones de los plebeyos, y a muchos senadores no les gustó eso, así que organizaron una conspiración para matarlo, y lo mataron en unas escaleras fuera del Senado. Su muerte causó muchos disgustos, así que un hijo adoptivo de Julio César, llamado Augusto, se convirtió en el primer emperador romano y dio a Roma una época de paz y dio fin a todas las guerras. Los romanos nunca se conformaron con su territorio, así que siempre querían más y más y más, pues siguieron el ejemplo del ejército de Alejandro Magno, los cuales tenían la famosa formación tortuga, que le había dado tanta fama a Alejandro Magno. Roma tenía muchas tensiones entre patricios y plebeyos, así que los emperadores buscaban una forma de entretener a su pueblo. Esto fue el inicio de los espectáculos en el circo romano, en donde habían carreras, combates de toros, leones y rinocerontes que se enfrentaban entre sí o con los mismos gladiadores romanos. Estos gladiadores generalmente eran hombres de guerra, delincuentes o esclavos. Cuando uno de estos perdía, el emperador preguntaba al público si debía morir o ser perdonado. El núcleo de la sociedad romana era la familia. Era lo más importante para los romanos. Las familias patricias tenían un pater familia. Era la autoridad máxima en el hogar.
La ley era muy importante para Roma, así que cualquiera que la quebrantara podía perder la vida. Los plebeyos pidieron que se haga un código con todas sus modificaciones, para que ya no estén cambiando las leyes. Este conjunto de normas se llamó el Derecho Romano. Por eso es que en la actualidad todos los países toman como ejemplo este derecho antes de elaborar una ley. En Roma había leyes para todo, para comprar, para vender, para casarse, hasta para transitar o navegar. También necesitaron una lengua común, así que su lengua fue el latín, la cual utilizaban para expresar diferentes pensamientos. Roma se volvió difícil de manejar, así que la primera mitad de Roma cayó en manos de los bárbaros germanos y la otra se convirtió en el Imperio Bizantino y luego fue tomado por los turcos. En la actualidad, muchas cosas de Roma siguen en pie, como el latín, sus estilos arquitectónicos, sus creencias religiosas, etc. Y así, niños, es como se formó el famoso Imperio Romano.